vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos, capítulo 11. Vamos a ver Romanos capítulo 11 y hoy vamos a estudiar los versículos 30 al 32. Recordamos nada más como contexto que vimos el domingo pasado, cómo hace esa explicación Pablo de cómo va a suceder los dos domingos anteriores, ¿no? Cómo va a suceder esa conversión final de un gran número de israelitas. Y terminábamos ese pasaje del domingo pasado leyendo el versículo 29 que dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer del 30 al 32. Comienzo el 30, me responden el 31 y juntos leemos el 32. Dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también juntos, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Gracias, Padre, por tu bendición de darnos tu palabra, de revelarnos tu verdad, de darnos acceso a ella, no en nuestros términos ni conforme a la capacidad de nuestra mente, sino conforme a la obra del Espíritu Santo, en el deseo y en el afecto que tú tienes de que esa verdad nos transforme, de que esa verdad nos conduzca y de que en esa verdad, Señor, alcancemos a vivir en santidad, en integridad, en obediencia, en sumisión, de forma que tú seas glorificado, Padre. Nada de lo que tú revelas en la Escritura es para nuestra gloria, Señor, todo es para la tuya, y que así sea con cada pasaje que estudiamos, con cada verso que aprendemos. Señor, que seas tú el que se glorifique en todo, y que sea esta iglesia y cada uno de tus hijos que está aquí, siervos útiles, siervos diligentes, para poner en práctica todo lo que tú nos enseñas. Rogamos el auxilio del Espíritu Santo, que nos es tan indispensable para comprender la verdad, pero además para hacerla parte de nuestro pensamiento, parte de nuestro corazón, y ponerlo por obra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver hoy, hermanos, este pasaje. Vamos a estar estudiando esta parte de la argumentación final que Pablo está dando respecto a el plan redentor de Dios durante estos 3 capítulos enfocados a la nación de Israel, pero que no es un camino separado ni una cosa distinta a lo que Dios ha estado haciendo, porque Dios tiene solo un plan, no tiene 2 planes que está tratando de ver cómo junta, es solo un plan que Él dispensa de manera soberana con diferentes determinaciones que Él hace tanto en tiempo como en forma, y nos es muy notorio aquí hoy cómo funciona eso. Nos es muy notorio el ver cómo dice que por la desobediencia de unos tuvo misericordia de otros, y por la misericordia que le tuvo a unos ahora va a tener misericordia de otros, ¿no? Tú no le puedes poner patrones a Dios, porque tú si quieres ponerle patrones a Dios, entonces tendrás que Dios tendrá que funcionar como nosotros queremos y no sería su voluntad. Uno no puede venir con patrones a la Escritura y tratar de comprender a Dios y encasillarlo de una manera en la que a mí me agrade el Dios que encuentro aquí, ¿no? El Dios que yo logro, o más bien no el que encuentro aquí, sino el Dios que yo voy tomándole lo que quiero, agarrándole lo que quiero y poniéndolo dentro de mis patrones para que funcione como yo quiera que funcione, y entonces encontrándome con pasajes que de repente ya no me sirven, o porciones de la Escritura que de repente ya no me sirven para mis patrones, y entonces pues lo más fácil es, esas no me las sé, esas no las leo, esas no las estudio. Nosotros no tenemos manera de contener a Dios, ¿no? Es Dios el que se revela y el que nos va mostrando cómo Él quiere hacerlo todo de la manera en la que Él le place, haya patrón o no haya patrón. No estamos nosotros haciendo un análisis de Dios para ver si nosotros lo clasificamos de justo o injusto. Más bien estamos entendiendo y conociendo la revelación de Dios y de cómo en toda esa revelación Él es justo, Él es perfecto, Él es santo, Él es omnipotente, Él es soberano y hace todas las cosas como a Él le placen.
Entonces, nosotros vemos aquí en todo y veíamos los domingos pasados como dice Pablo, que nos ha querido revelar un misterio para que no estemos en ignorancia ni seamos arrogantes, y nos revela cuál es el misterio. Ha sucedido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice el versículo 26, entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Y recuerden, leímos Isaías 59, leímos Jeremías 31, que son los pasajes que se citan aquí. Terminábamos el domingo pasado en el 28, que dice así: en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿no? Y decíamos precisamente el domingo pasado que a pesar de que a nosotros nos ha sido útil este pasaje para animar a un hermano a servir porque sus dones son irrevocables, en realidad aquí estamos viendo que el plan redentor de Dios y la gracia que Él derrama sobre sus criaturas y sobre sus elegidos es algo que la criatura no puede renunciar. No puede negar, no puede decir, pues Dios me está llamando, no lo quiero escuchar. El llamado de Dios es irrevocable. No puedo huir de Él. El llamado a la salvación es un llamado soberano. No es esa típica invitación como si viniera el de Amazon y hoy me equivoqué de puerta, la salvación no era para voy a tocarle al que sí. No es así. Cuando Dios llama a salvación, Dios obra todo lo necesario para que haya salvación a través de todas las misericordias y las diferentes formas que Él ha dispuesto en gracia para que lleguemos al punto donde tenemos que llegar, porque así a Él le plació. Y una de las formas es lo que nos va a revelar Pablo aquí, es lo que nos va a enseñar, ¿no? Es precisamente cómo fue necesario que todos fueran sometidos a desobediencia para que entonces todos alcanzaran misericordia. Vemos entonces la primera parte de este estudio que yo la llamé los elegidos desobedientes, porque si tú te das cuenta de quiénes está hablando aquí, sigue hablando de los mismos que ha hablado en los últimos 3 capítulos, gentiles y judíos, no le está hablando a otras personas. Y fíjate cómo dice entonces el versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. ¿A quién se está refiriendo ese vosotros? Está hablando a los gentiles, está hablando a la parte del pueblo de Dios que no es judía, ¿no? Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Quiénes son esos desobedientes por los que nosotros alcanzamos misericordia? Los israelitas. Fíjate, dice, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros gentiles, ellos también alcancen misericordia. Entonces encontramos aquí que le sigue hablando a los dos grupos, que los dos grupos son lo mismo en Cristo, solo que alcanzados en diferentes tiempos, ¿sí? Pero por la misma misericordia, por la misma gracia, por el mismo Salvador. No necesita Dios 2 planes distintos para alcanzar a 2 grupos distintos, es el mismo plan. Es el mismo plan que está sostenido por Cristo, el que es preeminente sobre la creación, el que vino a mostrarnos al Padre, como veíamos el miércoles mientras lo estudiábamos. No hay manera en la que se pudiera hacer un plan B que dependiera de alguien más. Las determinaciones de Dios respecto a la salvación confluyen en Cristo, sean gentiles o sean judíos, todo confluye en Jesucristo. Así que nosotros encontramos aquí 3 realidades sobre el plan redentor de Dios. La primera de ellas es que todos los elegidos y salvos han sido contrarios a Dios en algún momento. Todos los que han sido elegidos por Dios y que al ser elegidos han alcanzado la salvación, ¿sí? Todos han sido contrarios a Dios en algún momento. Y aunque parece una realidad muy obvia, un corazón orgulloso y jactancioso podría olvidar esta realidad fácilmente. Y no es algo en lo que estemos muy ajenos. Es muy fácil olvidar de dónde salimos, es muy fácil olvidar nuestro pasado. Es muy fácil olvidar nuestra condición pecaminosa original, que es la que nos predispone o nos hace necesaria alguna intervención divina para poder ser liberados de la esclavitud que ese pecado tiene sobre nosotros. Como muchas veces nos sucede también en otros aspectos, ¿no? No sé si te ha pasado que de repente a ti
¿no? O con alguien que conoce, le decimos que tiene memoria selectiva, ¿no? Se acuerda de las cosas que le convienen, pero no se acuerda de las que no le convienen, ¿no? De repente sucede mucho con el paso ese de la infancia ya a la adultez, ¿no? Oye, ¿te acuerdas del día que hiciste enojar a nuestros papás? Que casi se ponen ahí, les dan dolor de hígado por el coraje que le hiciste pasar. No me acuerdo, ¿no? Y uno se acuerda perfectamente, pero el hermano que lo hizo, pues no se acuerda, ¿no? Como hay esa tendencia a olvidar ese tipo de cosas que suceden, que tienen consecuencias, pero que nosotros, por alguna razón que es conveniente, pues vamos olvidando y vamos olvidando. Lo bueno que siempre tenemos quien nos las recuerde, ¿no? Y ese siempre tenemos quien nos las recuerde. ¿Sabes quién es también el que hace ese trabajo? Es la palabra y el Espíritu Santo. Nos recuerdan, no porque tengamos que tener algún tipo de tristeza o algún tipo de angustia innecesaria respecto a nuestra condición anterior, sino porque no tenemos que olvidar de dónde nos rescató Dios, de tal manera que no nos envanezcamos en nuestra salvación, de tal manera que no nos quejemos de esos que están en el mundo que son así, 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 ¿no? Y les hacemos casi como rayos X. Pero se nos olvida que si nosotros ponemos los rayos X de ellos junto a los de nosotros, ¿cómo éramos? Exactamente igual, ¿no? Exactamente igual. Entonces, si tú vas a la Escritura, tú vas a ver que continuamente se nos habla de cómo éramos, de cuál era nuestra pasada manera de vivir, de cómo en otro tiempo nosotros éramos tal, ¿no? Eso es incluso con lo que empieza la carta de Romanos. Explicando Pablo cómo es el hombre, sin importar en qué época haya nacido, en qué condición, si de cuna noble o de cuna pobre, no importa en qué nación, todos tenemos la misma condición espiritual, porque todos hemos sido afectados por el pecado, porque todos somos descendientes de Adán, y así como el pecado entró a él, ¿sí? El pecado llegó a nosotros. No estamos nosotros libres de eso. Así que fíjate cómo entonces dice el 11:30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. ¿Quién podría decir yo no? ¿No? Ninguno de los que estaban allí cuando querían apedrear a la mujer que fue encontrada en adulterio, ninguno se atrevió a tirar la primera piedra. ¿Quién de nosotros se podría atrever a decir yo no? Yo vine a Dios, pero porque pues ya era tan bueno que dije, ¿qué me faltará? Es como el joven rico, ¿no? ¿Qué me falta? No, ya nada más me falta ahí que me saquen una brillantada y ya no me van a poder voltear a ver cuando ande ahí caminando en el sol de tanto que voy a brillar, ¿no? Nosotros no podemos, y ninguno de los que han sido salvos en algún momento de la historia, ninguno de ellos podrá decir yo no tengo nada que ver con el pecado, yo no tuve que ver nada con el pecado. Todos, ¿sí? Todos los elegidos y salvos han sido contrarios a Dios en algún momento. La segunda cosa que vemos aquí, la segunda verdad, es que a todos los elegidos y salvos les ha sido mostrada misericordia. ¿Cuál es el requisito indispensable para recibir misericordia de parte de Dios? ¿Cuál es? Es el ser pecador. Tienes que reconocer, porque el asunto no es que no lo seamos, es que no lo reconocemos, ¿no? Pero en ese sentido, ser pecador es indispensable para que uno pueda recibir la misericordia de Dios, para que uno pueda recibir gracia. Si uno no reconoce esa necesidad, no tendríamos necesidad realmente de un Salvador. Y eso es lo que le pasa a mucha gente hoy, que ellos creen que no tienen pecado, creen que su vida está libre de maldad. Pueden juzgar fácilmente todas las maldades del mundo y todas las maldades de las naciones y quejarse de ellas en Facebook, en Instagram, en Twitter. Pueden escribir lo que sea, ¿sí? Quejándose de la maldad de otros, pero pregúntales qué tan pecadores son ellos. No, yo no peco. Yo no peco. Es que yo no ando matando gente. Es que yo no le ando robando dinero a los pobres. Y si uno no se reconoce pecador, entonces, ¿qué necesidad de Dios puede tener uno? ¿Sí? No porque no sea realidad la necesidad de Dios, sino porque no hay un deseo, no hay una
reconocimiento personal de que necesito ser salvado de algo, necesito ser librado de algo. Entonces Dios no busca otra cualidad o virtud, no busca nada bueno, por el contrario, lo único que ve en nosotros y que lo mueve a ejercer su benevolencia hacia sus criaturas es lo malo que hay en ellos. Dado que somos pecadores, entonces tenemos necesidad de Dios. Cualquiera que no reconoce su pecado, pues no reconoce su necesidad de Dios. Adán y Eva necesitaban a Dios antes de pecar. Necesitaban tener comunión con Dios. Dios los creó, Dios los formó, Dios les dio propósito, Dios les dio tareas que hacer, Dios se relacionó con ellos. Necesitaban de Dios, no queda duda, ¿no? Ellos tenían una necesidad latente de Dios, pero no de la misma forma en lo que la necesitaron después de pecar. En el momento en el que ellos pecaron, seguían necesitando de Dios, pero ahora de una forma distinta. Ahora no solamente necesitaban el propósito que Dios les daba, ahora necesitaban el perdón que Dios les podía dar. Ahora no solamente necesitaban que Dios les diera tareas, ¿sí? Ahora necesitaban que Dios los limpiara de su pecado para que pudieran seguir participando de esa creación perfecta que Dios había efectuado. No es que antes de pecar le necesitaban menos. Tú y yo siempre hemos necesitado a Dios de forma absoluta. Ellos antes de pecar también lo necesitaban de forma absoluta. ¿Qué es lo que cambió el pecado? Cambió la condición del hombre e hizo necesario que Dios mostrara mayor misericordia a sus criaturas, ahora esclavizadas a ese pecado. Y la voluntad divina fue la de mostrarles misericordia conforme a su condición, porque donde abundó el pecado, ¿qué dice la Escritura? Sobreabundó la gracia. Ahí está. No es que necesiten menos de Dios, no es que antes de pecar no necesitaban a Dios como lo necesitaron después, no, pero necesitaron que Dios abundara más en su gracia porque su condición había cambiado. Ya no eran los mismos, esa creación original que Dios hizo libre de pecado. Ahora tenían ellos una necesidad de gracia mayor de parte de Dios porque estaban, ¿sí?, ya sucios, ya manchados, ya pervertidos por ese pecado que ellos cometieron. Y entonces, ¿qué hace Dios? Muestra más gracia. No es que ahí nació la gracia, ¿no? Mostró más gracia. ¿Por qué? ¿Desde qué momento muestra Dios la gracia? Desde el momento en el que decide crear, ¿no? Desde el momento en el que decide transmitir vida, formar del polvo de la tierra y soplar aliento de vida. Todo eso son ejercicios de gracia de parte de Dios. Pero no cabe duda que cuando se introduce el pecado, entonces Dios sobreabunda con su gracia. Fíjate, Tito 3:3. Vamos a leer juntos Tito 3:3. Y aquí nos da un ejemplo precisamente de eso, de lo que estamos hablando, de cómo éramos desobedientes y que por nuestra desobediencia nos fue mostrada misericordia. Y mira, vamos a leer del 3 al 7, vamos a leerlo todo alternadamente igual. Yo el 3, ustedes el 4 y así todos juntos el 7. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Juntos, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjate, aquí lo vemos ya cómo sucedió, ¿no? Cómo nos explica Tito 3, cómo sucedió esto que estamos hablando, de que por la desobediencia, ¿sí?, recibimos misericordia, ¿sí? Y lo que nos está diciendo Pablo es, ahora por la misericordia que recibieron ustedes, ellos van a recibir también misericordia. Fíjate cómo comienza el 3 diciendo, pero nosotros también éramos en otro tiempo. Y ahí nos va a decir cuál era nuestra condición como desobedientes, cuál era nuestra característica como desobedientes.
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos en nuestra desobediencia. Y la instrucción que tenemos continuamente de la palabra es que ya no vivamos como eso que éramos. Que ya no sigamos entregados al pecado y a la concupiscencia como antes lo fuimos, ¿no? Que ya no seamos esos insensatos, esos rebeldes, esos extraviados, que ya no vivamos en malicia y envidia, que ya no nos aborrezcamos, ¿no? Y que ya no seamos aborrecibles. Fíjate qué curioso, ¿no? Que fuera de la gracia podemos odiar, pero ¿qué dice que también eres? Odiado. Eres odiado. Fíjate cómo esa transformación, y que era precisamente de lo que hablaba nuestro hermano Mauricio temprano, ¿no? Ahora podemos amar. ¿Y qué eres ahora? Amado también. Por eso es que no tiene consistencia, no tiene congruencia la fe con el odio, la fe con el aborrecer a mi hermano, la fe con el no perdonar, la fe con el guardar rencor, la fe con el echar raíces de amargura, porque eso era lo de la vida pasada, eso era lo natural de la otra vida, eso no es natural en esta. Y cuando brota y brota y brota, ¿sí? Y lo podas y vuelve a brotar, y lo podas y vuelve a brotar, entonces ¿cuál es el peligro? Que lo que hay adentro no sea nueva vida. Porque sale y sale y sale y no se termina de quitar. Tiene que haber una regeneración, tiene que haber una transformación obrada por Dios a través del Espíritu Santo para que todo eso sea transformado y entonces lo que brote sea amor. Y que entre todo ese brotar y todo ese fluir del amor de Dios, pues de repente se va a salir una ahí que se ve que es de nuestro odio y que esa no viene de Dios, viene de nuestra carne, y que cuando la arrancamos, ¿qué pasa? Bueno, ¿no? Ya no sale igual que antes, ya no nos deshacemos completamente del pecado, pero ya no tiene la constancia ni la cantidad, ¿no?, con la que antes nosotros podríamos aborrecer, ¿sí?, a otros, ¿no?, y provocar que otros nos odiaran a nosotros. Entonces fíjate cómo dice que éramos en otro tiempo, y fíjate qué dice el 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Porque ¿qué justicia podría haber encontrado si nuestra condición no era la de hombres justos e íntegros? Si por mucho que nosotros, como dicen por allí, ¿no?, cuando haces algo bueno hay que cacarear el huevo para que digan: ah, mira, este sí es bueno para esa cosa, ¿no? Por mucho que nosotros estuviéramos cacareando el huevo y diciendo qué tan justos somos, qué tan íntegros, qué tan rectos, qué tan de buenos sentimientos, ¿sí?, por mucho que lo estuviéramos haciendo, pues eso no venía de una integridad y de una rectitud que hubiera dentro de nosotros. Más bien era como cuando espolvoreas allí un postre que te quedó muy feo y pues le echas azúcar glass, ¿no? Y dices: no, se ve bien, ¿no? Se ve bien y se ve que ha de estar delicioso. Ya cuando lo prueban, que le hicieron así con el cuchillo y no enterró nada, ¿no?, sino que está toda una piedra, y ahí es donde dice: aquí algo raro hay, ¿no? Así también nosotros no teníamos obras de justicia para que Dios nos salvara. Y entonces, ¿por qué es que nos salva? Fíjate, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahí están la desobediencia y la misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que ya vimos que todos los que han sido elegidos y salvos han sido desobedientes, y que todos los que han sido en algún tiempo de la historia o lo serán, ¿sí?, les ha sido mostrada misericordia. No por ellos, porque ellos, como son en el punto anterior, desobedientes, ¿no? Lo que nos está diciendo Tito es por Jesucristo, por los méritos de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, por el afecto de Dios que nos salvó, ¿no?
El tercer punto, la tercera verdad que nosotros encontramos aquí, es que Dios usa la desobediencia y la misericordia de cada uno para tener misericordia de todos. Dios usa la desobediencia y la misericordia que mostró a cada uno para tener misericordia de todos. Ahora yo te pregunto, ¿no? Porque son preguntas que van surgiendo, ¿no? ¿Qué provecho tiene la desobediencia de Israel? ¿Qué provecho tiene que Israel haya sido desobediente? Aquí es lo que nos está diciendo, que sí tiene un provecho, es una razón más para que los gentiles reciban misericordia. Ahora, si tú eres como yo, seguramente te preguntarás, ¿y qué no podía Dios hacerlo sin que interviniera en algún sentido Israel? ¿Quién no Dios pudo haber dicho? Bueno, pues estos son los gentiles, estos son los judíos, a los dos les voy a tener misericordia. ¿Qué importa si tú desobedeces? ¿Y qué importa si tú obedeces? Van por caminos separados, no tienen nada que ver uno con otro, ¿sí? Y yo los voy a salvar a todos los que yo quiera, a todos los que yo elija de ellos. Es claro que sí podría hacerlo Dios así. Si dijéramos que no puede, no sería Dios. Si nosotros negáramos que Dios puede hacer en un plan redentor, determinarlo como ahora se está proponiendo, pues no tendría la capacidad de ser Dios. Pero entonces, que pudiera hacerlo de esa manera, ¿significa que tendría que hacerlo como lo queremos nosotros y no como Él lo quiso? Esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué tendría que hacerlo así? ¿Por qué tendría que hacerlo como yo pienso y no como Él lo quiso hacer? ¿Por qué tendría que ser conforme a lo que a mí me parece mejor o lo que Dios en su infinita sabiduría y conocimiento eterno le pareció mejor? Y esa es una cosa con la que nosotros luchamos constantemente en la vida. Con pensar que Dios podría estar haciendo las cosas mejor. Que Dios pudo haber levantado a otra persona para que estuviera al frente de una iglesia. Que Dios pudo haber traído otros hermanos para que esta iglesia fuera a lo mejor menos hipócrita o más reverente, ¿no? Y ahí estamos pensando, como si nosotros fuéramos Dios, ¿cómo pudo haber hecho Dios las cosas para que esto funcionara mejor? Y despojamos entonces, no en la realidad, pero en nuestro pobre entendimiento, despojamos a Dios de su soberanía. Y nos ponemos a discutir con Él. Una discusión que es necia, una discusión en la que no tenemos razón. Pero ahí, lo que no nos gusta lo discutimos. ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos el derecho de discutirlo. Pensamos que como somos hijos de Dios y nosotros vemos que aquí en la tierra nos podemos pelear con nuestros papás por lo que queramos, pues así ha de ser con Dios. Yo me pongo al brinco, ¿no? Me pongo tan al brinco que pues no importa, porque la Biblia no, después de ese diálogo interno que yo tengo, no se le cambian las letras y dice otra cosa. ¿Que en qué termino? En rebeldía. En decir, pues no me importa qué diga aquí, porque hay otro plan que puede funcionar mejor. Hay otra manera en la que podría funcionar mejor. He platicado con muchos, ¿no? Cómo muchos han llegado a esa gracia y esa misericordia de hoy estar en un matrimonio que está en Cristo, pero a través de una desobediencia que fue haberse unido en yugo desigual con una persona. Y claro que es misericordia de Dios el que hoy los dos estén en Cristo, pero claro que fue desobediencia también lo otro. No porque hoy estén en Cristo significa, eso sí funcionaba. Ya ves que sí, ¿no? Ya ves que sí puede funcionar. Mira, si a ti te pasó, a mí me puede pasar también. Cuidado. Cuidado, porque el que ejerce la misericordia soberanamente es Él. No somos nosotros. No somos nosotros que en algún momento lo vamos a lograr, lo vamos, aunque aquí la Biblia diga que no, no te preocupes, yo me encargo, sí. Pregúntale a Job, pregúntale a Jonás, pregúntale a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo pudieron forzar a Dios a que hiciera lo que ellos querían hacer? ¿O cómo realmente tuvieron que terminar rendidos delante de Dios? Porque la soberanía de Dios no está a nuestro alcance. No está a nuestro alcance ni comprenderla, no está a nuestro alcance moverla. No importa cómo sea tu oración.
Tú no le vas a provocar lástima a Dios de tal manera que te termine dando lo que quieres. No, no hay manera en la que eso pueda suceder. No se puede contradecir Dios de tal forma que haga tu voluntad y no la suya. Ya no es Dios si Él actúa de esa manera. Entonces, a Dios le plació hacerlo así, eso es lo que nos está diciendo, y eso es con lo que va a cerrar. Y si Dios quiere, el próximo domingo lo que vamos a ver, a Dios le plació hacerlo así, que siendo Israel desobediente, los gentiles alcanzaran misericordia, ¿sí? Y que los gentiles también siendo desobedientes y habiendo alcanzado misericordia, por ellos un día los israelitas alcancen misericordia. Eso es lo que está diciendo. Y si te das cuenta, es el mismo trato del que Pablo habló ahí en Romanos cuando hablaba de Jacob y Esaú, que dice que del que Dios quiere tiene misericordia. No se trata de quién es el sujeto de la misericordia, se trata de quién es el Dios que ejerce la misericordia. Eso es lo que nos tiene que quedar claro aquí. Entonces, que esto sea claro aquí no significa en ningún sentido que nuestra salvación depende de Israel, o que la salvación de Israel depende de nosotros y que entonces eso no glorifica a Dios y minimiza el sacrificio de Cristo. No depende nuestra salvación de Israel. O al menos no depende en la manera en la que nosotros lo solemos pensar como seres humanos. Entonces para que yo sea salvo, Israel tenía que ser desobediente. No funciona así. No es Dios así de simplista como nosotros tendemos a ser. No es Dios así de corto con sus designios y con sus determinaciones como nosotros tendemos a hacerlo. Nosotros tratamos de reducir todo a la mínima expresión posible para que lo podamos entender, ¿no? Y por allí platicaba ayer con un hermano que íbamos camino y platicábamos de eso, ¿no? De la muerte de Cristo y de la sangre de Cristo y cómo opera cada una dentro de ese plan redentor y de la salvación que nosotros tenemos. Y lo que concluíamos es que no es o necesito una o necesito otra, es necesito esta y necesito la otra. Porque así el Señor lo quiso hacer. Fíjate cómo está diciendo aquí en Tito 3, dice que nos salvó Dios, ¿no? Iba a decir, ¿cómo? Entonces, ¿nos salvó Dios o nos salvó Cristo? Nos salvó Dios y nos salvó Cristo. Y nos salvó el Espíritu Santo. ¿A poco no dice que por el lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo? ¿Quién tiene que ver en nuestra salvación? El Espíritu Santo. Es una obra, todo se va complementando. Nosotros como que queremos tener la respuesta absoluta para lo que podemos comprender y tratamos de reducirlo todo a un argumento que lo podamos sostener y que nada más nos haga mover de ahí. No hace falta que lo reduzcamos a ese punto. Hace falta que lo vayamos construyendo, esa convicción, ese entendimiento del plan redentor de Dios, de tal manera que lo veamos en todas sus facetas. Es el mismo problema que sucede cuando la gente dice que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es todo lo demás. Yo no puedo decir que porque Dios es amor, ahora todo se trata de que Dios actúe solamente por amor. No lo hacemos nosotros, se los he dicho muchas veces. ¿Qué pasaría si yo a mis hijos les diera todo el tiempo amor? No sé ni cómo sería. Porque además para nosotros el amor es una cuestión que tenemos ya pervertida. No conocemos el amor como el amor que Dios tiene. Pero ¿qué pasaría si Dios ejerciera únicamente su amor y no ejerce todo lo demás? Entraría en contradicción en la persona de Dios, el carácter de Dios. No puede ser así. Entonces nuestra salvación no depende de Israel como la razón por la que fuimos salvos. No es la razón por la que los gentiles son salvos el que Israel haya sido desobediente. Nuestra salvación depende de Israel como el instrumento que utilizó Dios para incluirnos en sus propósitos redentores. Es decir, la desobediencia de Israel es instrumental y no determinante. No es yo soy salvo porque Israel desobedeció. Y si Israel no hubiera desobedecido, nosotros no tendríamos salvación. Es imposible.
No puede suceder eso, no hay un escenario. Ahora las películas nos han metido en esa idea de que hay un multiverso, hay un montón de cosas que pudieron haber pasado, y a lo mejor hay una versión tuya que ahorita está jugando fútbol feliz, o está viendo Chabelo. Bueno, ya no pasa en Chabelo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí en el pasado, ¿no? Nos ha metido esa idea de que pudiera haber dos versiones de la voluntad de Dios, ¿no? Y que si Israel no hubiera sido desobediente, entonces nosotros no hubiéramos sido salvos, o nos hubiéramos tenido que hacer israelitas para poder ser salvos. No hay esa opción. Solo hay una opción, solo hay un camino, solo hay un plan de redención, y ese Dios lo ejecutó tal y como Él quiso, y lo sigue ejecutando tal y como Él quiso. No había opción de que Israel fuera totalmente obediente. Por eso va a decir el versículo 32, porque Dios sujetó a todos a desobediencia. Fíjate qué interesante, porque tiene muchas implicaciones el que diga Dios sujetó a todos a desobediencia. Ahorita vamos a ver cuáles son para que no se nos truene la caja de velocidades, ¿verdad? Pero Dios lo está haciendo todo, y esa es la confianza que debemos tener, que lo va a seguir haciendo todo, y al final lo será todo tal y como Él lo pensó. Y como Él lo pensó, y debemos de tener toda la tranquilidad y la confianza de que no depende de Israel, depende de Dios, es que Él, así como fuimos desobedientes y alcanzamos misericordia por la desobediencia de Israel, ¿no? Así ellos un día van a alcanzar misericordia por la misericordia mostrada a nosotros. ¿En qué se contradice Dios en eso? Es su determinación. ¿Quién podría decirle a Dios que no? ¿Quién podría decirle a Dios que está mal? ¿Quién podría decirle a Dios que esa no es la forma? Entonces tú y yo no somos salvos porque Israel desobedeció, somos salvos porque Dios, que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, utilizó la desobediencia de Israel para injertarnos en su plan redentor. Es eso. Es bien sencillo. Dios decidió injertarnos en su plan redentor, introducirnos a la salvación y a la plenitud de la gracia. ¿A través de qué? Pues de que Israel desobedeció. Y entonces todo lo demás también. A través de la promesa de Abraham, a través de la promesa en la simiente de Eva, ¿sí? A través de la promesa de David, a través del nacimiento de Jesucristo, y indudablemente tiene que ser de esa manera. No hay otro, no puede haber otro que medie entre Dios y nosotros. Es a través de Él o a través de ninguno. Así que no le debemos nada a Israel y le debemos todo a Dios. Como en el futuro, Israel no nos deberá nada a nosotros cuando reciba misericordia por la determinación divina, ¿sí? Y se lo deberá todo al Señor. Esa es la realidad. Somos instrumentos de la voluntad de Dios. No somos tan importantes. No es como que mi decisión puede cambiar. ¿A dónde va a terminar el mundo? Y en un sentido, hay que pensarlo responsablemente, ¿no? Pero en un sentido, esa idea de que si yo tiro la basura en el camión, entonces el mundo va a llegar a un punto insostenible en el que esto se va a acabar. No, el mundo no va a acabar así. Eso no me da razón para ir tirando la basura cada vez que quiera, o desperdiciar toda el agua que quiera, ¿no? O ensuciar todo lo que quiera y no cuidar, no cuidar la creación, ¿no? Pero no somos así de importantes como para hacer que este mundo se destruya sin que Dios pueda hacer nada y que diga, se me adelantaron, ya no pude, ¿no? Me ganaron. Yo quería hacer una obra maravillosa a través de mi Hijo Jesucristo para que Él fuera glorificado, pero se acabaron el mundo antes. Fíjate cómo realmente somos insignificantes. Somos insignificantes. Y si no lo seguimos siendo es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque Dios nos vio con afecto, nos vio con amor, nos vio con interés, y porque viéndonos, Él se plació armar un plan a través de los siglos, desde la eternidad,
para que un día nosotros, en vez de terminar en el infierno, terminemos disfrutando de su presencia. Todo es, y así va a terminar Romanos, de Él, por Él y para Él. Entonces, y de tal forma, ellos como nosotros solo alabamos y adoramos a Dios por su entrañable misericordia, porque el instrumento no es el medio por el cual somos salvos, sino una de las formas en las que Dios nos acercó al mediador. Israel es instrumental, no es la forma en la que somos salvos, no es el medio para que nosotros seamos salvos, es una de las cosas que Dios utilizó, y ahorita vamos a ver cómo, ¿no? Pero es una de las cosas que Dios utilizó para acercarnos al Salvador, para acercarnos al mediador, como ha utilizado todas las circunstancias en tu vida, como ha utilizado cada decepción, cada dolor, ¿no? Cada accidente, cada enfermedad, cada victoria temporal que crees que ya te saliste con la tuya y de repente, ¡pau!, vienen las consecuencias. Y todo eso Dios lo ha utilizado instrumentalmente para que lleguemos a donde estamos hoy, que es sentados escuchando la palabra de Dios, anhelando conocer su voluntad para ponerla por obra. Fíjate, Lucas 1:78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Es esa misericordia manifestada a través de Jesucristo. Fíjate, dice Charles Spurgeon en un sermón que precisamente habla de la entrañable misericordia de Dios. Dice: ha sido una maravilla de la misericordia que la sabiduría infalible se uniera con el poder todopoderoso para preparar un método mediante el cual el hombre rebelde pudiera ser reconciliado con su Hacedor. Fue el máximo grado posible de ternura que Dios entregara a su propio Hijo, a su unigénito, para que derramara su sangre y muriera para completar la grandiosa obra de nuestra redención. Ha sido también ternura indescriptible que Dios, además del don de su Hijo, se compadeciera de tal manera de nuestra debilidad y de nuestra impiedad, que nos envió al Espíritu Santo para conducirnos a aceptar ese don inefable. Es la ternura divina la que soporta nuestra obstinación cuando rechazamos a Cristo, la divina ternura la que insiste repetidamente mediante reconvenciones e invitaciones encaminadas todas ellas a inducirnos a que tengamos misericordia de nosotros mismos y aceptemos esa bendición inmensurable que la entrañable misericordia de Dios nos presenta gratuitamente. Ahí está la misericordia de Dios, mostrándose una y otra vez, siempre que Él lo ha querido, con aquellos a los que les ha placido, de tal forma que nadie puede alcanzar esa misericordia por sus propios méritos y decir: miren, yo ya llegué. No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, por medio de la fe, para que el único que se lleve la gloria sea Dios mismo. Entonces dice el 32, ¿no? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esta frase podría ser algo extraña si la leemos de forma aislada. ¿Cómo es que Dios nos encerró a todos en desobediencia? Sería fácil llegar a la conclusión increíblemente errada que Dios nos hizo malos para que tuviera misericordia de nosotros. Que Dios nos sujetó a hacer el mal, porque si no hacíamos el mal, entonces ¿cómo iba a tener misericordia de nosotros? Como si nosotros estuviéramos caminando siempre perfectamente haciendo el bien. No es eso. No es eso a lo que se refiere el pasaje. Cuando utiliza aquí la palabra sujetar, ¿sí?, es la misma idea de encerrar. Y se utiliza, por ejemplo, cuando tú vas a pescar y tiras una red. Tiras una red, tiene un montón de pues no sé de pesca, pero tiene un montón de ojales por donde pasa una cuerda, de tal manera que cuando tú jalas, ¿qué sucede? Se cierra de todos los lados. No serviría si se cierran un lado y el otro queda abierto, porque ¿qué pasa con los peces? Se van. Es esa idea. De hecho, se utiliza en Lucas 5:6 esa misma palabra que dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Está hablando de cuando Dios les dice: no tiren la red allí, tienen que tirarla al otro lado. Ellos la tiran a ese lado, jalan, encierran gran cantidad de peces. Es ese concepto de encerrar, de
limitar de tal manera que no tienes a dónde correr, que terminas atrapado allí, no tienes forma de escapar. ¿De qué forma nos encerró Dios a todos en desobediencia? ¿De qué forma nos sujetó Dios a todos a desobediencia? Vamos a leer Gálatas 3, versículo 19. Dice Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y fíjate, no la responde inmediatamente Pablo. Primero dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Todavía hace otro paréntesis más, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entendemos de eso, que cuando hay una mediación, está diciendo, hay muchos que necesitan esa mediación, pero del otro lado solo hay uno. Es el enviado de Dios, es el mediador de parte de Dios, ¿no? Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y fíjate qué va a decir después en el 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Cómo nos sujetó Dios a todos a desobediencia? ¿Qué utilizó Dios para sujetar a todos los hombres a desobediencia? La ley. Esa fue la manera en la que Dios nos sujetó todos a desobediencia, porque donde no había ley, pues no había transgresión. Pero cuando Dios dicta una ley y hace una ley comprensiva para abarcar no solamente todo lo que Dios quiere, sino todo lo que el hombre no puede hacer, porque el hombre no puede hacer naturalmente algo de la voluntad de Dios, más bien puede hacer nada de la voluntad de Dios. Cuando Dios da esa ley, ¿qué hace? Como decimos nosotros, pone el piso parejo. Todos empezamos de allí, que somos todos transgresores de la ley. Todos somos pecadores, todos somos desobedientes. Entonces esa es la manera en la que Dios nos sujetó a desobediencia. No que agarró y dijo, pues a ver, tú te estás portando muy bien, te voy a poner allí una tentación para que peques de alguna manera. No, simplemente puso una ley. Y en la ley Él marcó lo que era justo, lo que era moral, de acuerdo a su estándar, no al estándar de los hombres, lo que era recto y qué no lo es. ¿Y qué sucedió con esa ley? Todos nos volvimos infractores. Todos estamos en ese sentido condenados por esa ley. Hay dictamen en contra de nosotros porque no fuimos capaces de cumplir y de guardar esa ley. Dice el 23, pero antes que viniese la fe, ¿y de quiénes está hablando allí? De los que vienen a la fe. No está hablando ya de todos los que son pecadores, está hablando de los que vienen a la fe. Dice, pero antes que viniese la fe, ¿cómo estábamos? Estábamos confinados bajo la ley, encerrados ¿para qué? Para aquella fe que iba a ser revelada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nos encerró a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para que cuando viniera la misericordia, pues entonces entendiéramos que teníamos necesidad de misericordia. Que no había nada bueno en nosotros, que no habíamos cumplido ninguna de las expectativas de Dios, ni siquiera la más pequeña. Que si presentábamos una tórtola, un palomino, lo hacíamos con una actitud pecaminosa, con una actitud irreverente, ¿sí? De tal manera que no podíamos agradar a Dios en nada, que codiciábamos, que matábamos, que robábamos. Nos mostró, no nos hizo pecadores. La ley no nos convirtió en pecadores, nos mostró nuestro pecado. Esa palabra siempre me gusta del derecho, se perfeccionó, ¿no? Se perfeccionó la ley, porque ahí estaba la ley. ¿Qué pasó? Cometí la infracción, se perfeccionó la ley en mí. Mostró que yo soy ese infractor. Y fíjate cómo dice el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿A quiénes? ¿A todos los que pecaron? No. A los que vinieron a la fe.
aquellos que Dios eligió, aquellos que Dios llamó, aquellos que Dios justificó, aquellos que Dios por medio del Espíritu Santo les hizo comprender y ver la verdad y la luz del Evangelio, de tal manera que pudieran poner su fe en Jesucristo y reconocer su condición pecaminosa. Fíjate cómo Gálatas, este pasaje de Gálatas nos explica claramente lo que está diciendo ahí Pablo en Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿De qué todos habla? De todos los que han venido a la fe. En este caso está hablando de todos los judíos y todos los gentiles que a lo largo del tiempo van a venir a la fe. En Romanos 11 se está refiriendo a ellos. Todos fueron sujetos a desobediencia, igual que los que no van a venir a la fe. Todos fueron sujetos a desobediencia para que entonces Él tuviera misericordia de todos. Pero de todos esos, no de todos, no de todos, no de todo el mundo, sino de aquellos a quienes Dios alcanza por medio del Evangelio dentro de este mundo. Entonces, hermano, nadie que no sea reconocido como pecador podrá entrar al cielo. No es reconocerse medio malo, como insuficiente, no soy tan bueno, ¿no? Solo el corazón contrito y humillado recibe Dios. ¿Qué decía de Cristo? Que Él no vino a salvar a justos, sino a pecadores. No vino a los sanos, sino a los enfermos. Entonces, hermano, no es por obras. No importa si ya te bautizaste, no importa si ya te hiciste miembro de la iglesia, no importa si ya te paras y predicas o enseñas, oras, no importa qué hagas. Si tú no te has reconocido pecador, si tú no has reconocido que tu condición es la de un ser desobediente que necesitaba perdón, no puedes venir a la salvación. Otra vez ha sido continuo esto porque continuamente Pablo está hablando de la jactancia y de la arrogancia. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Qué mayor soberbia que no reconocer que soy pecador? ¿Qué mayor? ¿Qué otra soberbia podría tener? Porque ¿qué implica que yo no reconozca mi pecado? Que Dios no es justo, que su verdad no es verdad, que sus determinaciones no son la realidad de este mundo, sino que vivimos ahí con un ente que creamos, que a alguien se le ocurrió y que fue buena idea para gobernar a las masas y que entonces así, pues ya los que caen en la mentira, pues viven allí religiosamente, pero los verdaderamente libres pueden hacer lo que quieran. A ver si van a hacer lo que quieran en el infierno. ¿Qué van a poder hacer allí? El día que se presenten delante del Dios soberano y no tengan otra excusa que presentarle. Que le digan, es que me dijeron en la escuela que tú no eras real. ¿Sí? Ese era el trabajo del mundo. Ese era el trabajo de Satanás. Pero ¿a poco no te predicó tu primo quién sabe qué la verdad del Evangelio? ¿A poco no escuchaste aquella vez un sermón que no querían ir a la iglesia, pero terminaste y te hablaron precisamente de que el hombre era pecador y que necesitaba ser salvo solo por medio de Jesucristo porque no había otra manera de ser? ¿A poco no lo escuchaste? ¿Qué decidiste creer? Ese es el problema. ¿En qué decidiste poner la confianza? ¿Dónde quisiste poner la fe? Porque para lo otro, y siempre lo he dicho, para seguir al mundo también se necesita fe. Hay que creer que lo que dice es verdad y que de veras no hay vida después de esta. Necesitas fe. Por eso es idolatría. Por eso va en contra de Dios seguir a este mundo. Por eso terminan en condenación. Porque sí tenían fe, pero la pusieron en lo que querían ponerla, en lo que se les hizo más cómodo, en lo que se les hizo más conveniente. Sin reconocimiento del pecado y arrepentimiento del mismo, tienes una gran necesidad de salvación, pero no tienes la actitud para que el Salvador haga su obra en ti. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios al dar una ley? Lo encierra todo bajo pecado. Y como dice Romanos
5:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, habiéndolos destituido a todos de la gloria de Dios, entonces ahí obra la misericordia. Ahí Él elige a los que han de ser salvos. Ahí Él obra por medio del Espíritu Santo, por medio del ministerio de Jesucristo y esa obra redentora inigualable, que no tiene comparación. Que tú podrías hacer exactamente lo mismo y Dios no se agradaría de ti. Tú podrías levantar ahí en el cerro que quieras una cruz, podrías clavarte en ella. No, primero vas y la arrastras, ¿no? Y podrías arrastrarla, podrías subirla, podrías clavarte, podrías enterrarte en el costado, podrías hacer todo exactamente igual como lo hizo Cristo y aún habiéndolo hecho, no alcanzar la misericordia de Dios, porque no tienes el carácter de Cristo. Porque no tienes la justicia de Cristo, no tienes la santidad de Cristo, no le eres agradable al Padre. No hay complacencia en Dios en ver a alguien que se sacrifica así. ¿Por qué? Porque no hay la integridad que Él busca. Entonces, hermano, necesitábamos estar todos confinados y encerrados bajo el pecado para entender nuestra necesidad de una misericordia y para que Dios, mostrándola, nosotros dijéramos: sí, es cierto, necesito ese perdón, necesito esa salvación, necesito esa libertad, de tal manera que yo pueda estar reconciliado con Dios y experimentar esa paz que Cristo nos da de manera sobreabundante, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermano, es asombroso. Al final no se trata, aunque aquí lo dice, no es el fin último, no se trata de que Israel será también salvo en el futuro. Al final se trata de glorificar a Dios por sus incomprensibles e inmerecidas misericordias y adorar y reconocer al Hijo por su desbordante e incontenible amor hacia todos sus elegidos al poner su vida en rescate. De eso se trata la salvación de los gentiles y de eso se trata la salvación de los judíos. Que Cristo sea glorificado. Que la obra de Cristo dé fruto. Que los invitados a su mesa, que su novia sea exactamente la que el Señor quiso que fuera, con todos los que el Señor quiso que fuera, y que ninguno de nosotros, ni nadie en este mundo, ni ninguna fuerza, ¿sí?, ni ninguna potestad se puede oponer a eso. Vamos a estar allí porque Dios hizo todo lo necesario para que estuviéramos allí. ¿Qué hicimos nosotros? Solo pecamos. Y de vergüenza nos tiene que dar cuando digamos que lo único que nosotros pusimos para nuestra salvación era pecado, porque ese pecado fue el que llevó a Cristo a la cruz. Creo que ya muchos lo dicen hasta de forma ligera. ¿Qué fue lo que nosotros pusimos para nuestra salvación? Nuestro pecado. No, nos tiene que doler. Nos tiene que doler la traición de Adán. Nos tiene que doler la rebelión en el Edén. Tenemos que sentir un arrepentimiento. No fue simulación, no fue una actuación, no fue un show nuestra salvación. Fue la vida de Cristo, la sangre de Cristo puesta en ese madero. Y gracias a Dios por sus infinitas misericordias que nos muestra a través de Él. Y gloria a Cristo porque no quedó allí en la tumba, porque no fue vencido por la muerte, sino que la venció y se levantó de ella. La derrotó y la derrotó por Él y la derrotó para nosotros. Quiero terminar leyendo Efesios 1, 3 al 6, que lo hemos leído un montón de veces, pero cuando lees esto y cuando vas entendiendo esto, creo que va tomando cada vez más significado. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia.
Por eso es importante que todos los elegidos de Dios de los gentiles sean salvos y que todos los elegidos de Israel sean salvos. Todos unidos en un solo pueblo, con un solo mediador, para que todos juntos alabemos la gloria de su gracia. Y por eso va a terminar Pablo, y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, pero no quiero dejar de leerlo, en Romanos 11:33, diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que si tú estás aquí hoy y tu confianza no está puesta en Jesucristo, y no pienses en lo que dicen tus labios, piensa en tus acciones. No importa qué profesa tu boca, importa qué es lo que haces con tu vida. Y si tu vida no muestra que has sido redimido y que has sido salvo por medio de la fe en Jesucristo, entonces es momento de reconocerte pecador. Es momento de reconocer todo el daño que ha hecho el pecado en ti y de reconocer que en Cristo hay libertad, hay salvación y hay paz. Hay reconciliación con el Padre, de tal manera que somos aceptos por medio de Cristo. Y de esa manera tenemos entrada no solamente a la gloria eterna, sino a todas las bendiciones espirituales que tenemos en Él. Vamos a ponernos de pie. Padre bendito, gracias Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias porque no tomas consejo. No necesitas consejo, Padre. Gracias porque has dado una ley que nos declara, Señor, pecadores. Y que habiendo recibido esa ley, no solamente continuamos pecando, sino que lo hicimos aún más, Señor. Pecamos aún más contra ti, fuimos más malos, Señor. Fuimos más rebeldes. Buscamos más nuestra gloria y no la tuya. Fuimos más idólatras. Padre, en todas las cosas que podíamos fallar, fallamos. En todas las cosas que te podíamos ofender, te ofendimos, Padre. Pero gracias, Señor, porque por la fe que podemos poner en ti, por la fe que tú nos das como regalo, Señor, como otro regalo más de gracia para depositarla en Jesucristo, tenemos la oportunidad de ser contados entre tus hijos, entre tus redimidos, entre esos hombres y mujeres en los cuales tú comenzaste una buena obra que vas a concluir en el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, no vivimos en desesperanza, no vivimos en incertidumbre, vivimos en la verdad de tu palabra y en la seguridad que nos da el saber que tú cumples todas tus promesas. Señor, si alguno de los que está aquí no ha sido convencido de su pecado, Padre, que el Espíritu Santo, que redarguye, que nos convence, que nos muestra, Señor, de una manera en la que somos humillados para reconocer sin altivez y sin soberbia cuál es nuestra verdadera condición, que hoy pueda obrar y que hoy pueda llegar la salvación a todas las personas que tú tengas aquí, Señor, y que no han puesto su confianza en Jesucristo. Glorifícate, Padre, como lo has hecho desde el principio y como lo harás hasta el final. Y que seamos contados, Señor, entre todos esos redimidos que recibieron tu gracia y que te glorificaron con su vida durante todo el tiempo de su estancia en este mundo, Padre. Guarda a tu iglesia, llévala con bien, presérvala, Señor, del mal y glorifícate en ella a través del testimonio de Jesucristo y de la predicación del Evangelio. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado. Amén.